Pastor Balan. Pastor Balan. Hola, hola, aquí estoy. Pastor Raúl, entrenamiento Veracruz, hoy estamos acá. 그럼 과자 먹지 마요. 다른 짜장면 먹게 되면 오늘이 뭐지? 투데이. 오늘 11일. 아니. Pastor Roberto. Pastor Jacobo. Bendiciones, pastores, Pastora Lee, bendiciones. Ok, Pastor Roberto, bendiciones. El mensaje de Balan. Yeah. Today mensaje, Pastor Balan. Pastor Roberto, oración, please. Amém. Padre, em nome de Jesucristo, estamos em Tua presença, te damos graças, Senhor, por este tempo que nos concedes, Senhor. Estamos em Tua presença para escutar Tua palavra, Senhor, que é fiel e verdadeira, Senhor. Bendice, Senhor, nosso querido pastor, que vai nos trazer a mensagem, Senhor, neste momento, abrindo nosso coração, nosso entendimento para Tua palavra, Senhor. Te damos graças, em nome de Jesucristo. Amém. Amén. Muy buenas tardes. Tengan todos, es un gusto saludarles. Reciban saludos también del pastor Nahum y Raúl. Estamos en un entrenamiento, pero ahorita ellos están en el auditorio de la congregación. Estamos en Veracruz. Está muy caluroso por acá, 36 grados, con sensación térmica de 40. Imagínense, nosotros venimos de un poquito zona fría, pero bueno, acá estamos, con todo gusto. Y bueno, el pastor Lee iba a unos asuntos hoy, por eso aún no se ha conectado, pero gracias, Pastor Roberto, por dirigir la oración. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? De lo que hemos venido escuchando a través de los mensajes que Pastor Lee nos ha estado impartiendo. Entonces, lo último es que hemos estado viendo acerca del pacto. Aquí les pongo ahí pacto. Génesis 2:17. Si alguien le puede dar lectura, por favor, si es tan amable. Génesis 2:17. Amén. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es, gracias. Ahí queda implícito lo que es el pacto. Pacto es palabra. Palabra es Dios. La palabra es Cristo. Dios es el que pacta con el hombre. Le dejó ahí la instrucción clara que fue la palabra. Solo que el ser humano no se aferró a ese pacto, sino que por el contrario se salió del pacto. Hemos entendido por los mensajes que cuando estamos fuera del pacto hay muerte, hay maldición,
obviamente está el diablo y está el infierno. Lo contrario a estar en el pacto está Dios. La esperanza de gloria es el cielo. Hay bendiciones, hay poder, hay autoridad, identidad. Cuando estamos en el pacto, entonces se nos ha compartido en estos días, en estas semanas, de permanecer en ese pacto. Como lo decimos, lo acabamos de decir, la palabra, el pacto es la palabra es Dios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos muy, muy en claro de cómo es que nos tenemos que aferrar a esa palabra cada día. De hecho, cuando nosotros hacemos el mensaje del Evangelio, Camino de Salvación, desde que ya comidita, eso todo es bienvenida. o hacer algo por un cumplido, no, sino que es una comunión, es un devocional que todos los días estamos repasando, pero al mismo tiempo nos lleva a la palabra, que es el pacto, la palabra de Dios, y el aferrarse es entender, recibir esas promesas que están en la palabra. Quiero llevarles a Génesis 1:1, por favor. Si alguien pudiera leer, sería excelente que nos ayude con la lectura. Juan 1:1, perdón. Juan 1:1. Juan 1:1. Juan 1:1. Le da lectura, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así es. Lo leo en esta versión, dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si nos vamos ahora al versículo 14, ¿qué nos dice? De ahí mismo de Juan 1, versículo 14. Estoy colocando versículo por versículo para cuando vuelvas a tomar las clases, no tengas que estar buscando en la Biblia, sino que ya lo vas llevando. Pero entonces esto lo vamos a imprimir. Que si puedan apagar su micrófono. Pastor José Daniel, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? 1:14 dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Entonces, note muy bien esto. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra es Jesús, el Cristo. Esa es la palabra, es el pacto. Por eso en Cristo, por supuesto, está la Trinidad, Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu. Cuando nos aferramos a la palabra, al pacto, que de hecho cuando Jesús anduvo a la tierra, más que hacer milagros, y quiero que escuchen muy bien esto, más que hacer milagros, lo que él estaba no solo enseñando, sino estaba haciendo es hacer la conexión del ser humano con Dios, volverlos con el Padre. Esa era la finalidad del ministerio de Cristo, no solamente hacer prodigios, señales. Precisamente él las hizo para que creyera que él es el Cristo, el único camino al Padre. Juan 14:6, él lo dijo. Él no enseñó caminos, él lo dijo por aquí, denle por allá, no. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cuando analizamos por qué él precisamente dijo que era el camino, que era la verdad y que era la vida, ahora con estas enseñanzas que hemos recibido en este tiempo, nos da una claridad. ¿Por qué? Dice, yo soy el camino, como un verdadero profeta nos abrió un camino para conectarnos con el Padre. Y luego dice, el camino, la verdad, lo opuesto a la verdad es mentira. Sabemos que el padre de mentira es el diablo. Entonces, como rey de verdad, nos dio libertad de la mano del diablo que nos engañó y nos esclavizó. Eso es lo que hacemos, ¿no? En el camino del mensaje del Evangelio. Camino, verdad y vida. Lo opuesto a vida
lo opuesto a vida es muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo, como sumo sacerdote, ¿qué hacía un sacerdote en la antigüedad? Ofrecía sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Pero Jesucristo, una vez y para siempre, nos dio el perdón de los pecados. Por eso él dijo, yo soy el camino, como un profeta abrió un camino, la verdad, como un rey de verdad vino a libertarnos, y como un sacerdote nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, él siempre, precisamente el estar dentro del pacto es disfrutar, Manuel. No solamente como lo hemos aprendido, ¿no? Disfrutar, Manuel, tener la comunión con el Padre. Y comunión no tiene que ver solamente con unos minutos de oración, unos minutos quizá de lectura de la palabra. Es mucho más que eso, porque habla de siempre estar disfrutando. Por eso el apóstol Pablo decía, oren sin cesar, porque había entendido que el disfrutar, Emmanuel, es que Dios está con nosotros y nosotros estamos en Dios. Es el pacto. Dios en nosotros y nosotros en Él. ¿A través de quién? A través de Cristo. Y en Cristo, amados, en Cristo lo tenemos todo, ¿sí? Por eso, al estar leyendo la palabra, nos viene a través de su palabra. Voy a pedirles que apaguen su micrófono. Gracias. Entonces, esto es el pacto, amados. Y en el pacto, lo podemos ver, está la imagen de Dios, la comunión y la bendición. ¿Y cómo es que Cristo, vayamos a Mateo 4, vamos a Mateo 4. ¿Cómo es que Jesucristo, cómo es que es aferrarnos al pacto? Y tiene que ver con la palabra misma. En Mateo 4, si tú notas muy bien, lo que no hizo Adán y Eva, ¿no? Ellos habían escuchado la palabra, lo leímos al principio, Génesis 2:17, la instrucción que Dios dio para ellos, se salieron del pacto. No solo que desobedecieron, se salieron del pacto. Entonces, Mateo 4 dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mismo Jesús nos da un ejemplo de cómo aferrarnos al pacto, aferrarnos a la palabra. De hecho, la guerra espiritual se resume en eso. Por tanto, dice, tomen el escudo de la fe, que es la palabra del Señor. Porque muchas veces nosotros recibimos esos dardos de fuego del maligno, pero ¿cómo podemos contrarrestar? Con el escudo de la fe, que es la palabra. Obviamente la versión 960 Reina Valera, 1960, dice, escrito está, ¿sí? El común denominador en las respuestas a las tentaciones de Jesús es escrito está. Pero ¿cómo voy a saber lo que está escrito si no leo lo que está escrito? Pero aferrarse al pacto es eso. Lee la escritura. No solo como una lectura por un cumplido, sino sencillamente hacer parte de nosotros las promesas que están en este libro. No por nada nosotros, el pastor Lee nos ha dejado, por decirlo así, la tarea, ¿no? De estar cada día haciendo el devocional. Y sí pareciera que se envían tantos fotos ahí para, pues nos los han pedido así, ¿no? Como tarea. Pero más que eso, yo en lo personal, al estar haciendo camino de mensaje del evangelio, estoy memorizando los pasajes. Y no solo eso, sino que muchas veces me detengo a leer uno o dos pasajes y medito en ellas. Y es cuando Dios trae esa impartición de su gracia por la palabra y entendemos cada vez más que estamos dentro de ese pacto, que es su palabra. Como dijimos, ahí es donde nos damos cuenta que Él como rey, profeta y sacerdote nos otorgó la bendición. Ese es el evangelio. Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo y volverá. Ese es el evangelio que compartimos.
a las personas, porque esa es una fuente que salta de nuestro corazón hacia los vecinos, hacia las familias, a quien tienes cerca. Ese es el propósito de la iglesia. Yo escuchaba decir a alguien, y con mucha verdad, cuando una iglesia no comparte el evangelio, ha perdido el propósito de su existencia. Entonces, el entender esto, amados, nos trae bendición, nos trae un disfrutar a Emmanuel. Y quiero llevarles a otros pasajes que nos traen siempre dirección. Colosenses 2:9, por favor. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Colosenses 2:9. Pastor Lee constantemente nos dice, ¿no? Nos menciona esto. No solo es preparar unos mensajes bonitos, sino realmente hablar de la esencia del evangelio que es Cristo. Estar en ese pacto, dentro del culto, dentro del pacto, los mensajes dentro del pacto. Eso es lo que tenemos que enseñar. Entonces, si alguien me ayuda, por favor, Colosenses 2:9. Dice Porque así, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Amén. Wow, ¿se dan cuenta? ¿En quién? ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. ¿Quién está en Cristo? ¿Quién está? Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Ustedes recuerdan, ¿no? Cuando Felipe le dice a Jesús también, muéstranos al Padre. Y cuando nosotros, siempre cuando se nos viene a la mente, digamos, la palabra incredulidad, lo asociamos con Tomás, ¿no? El incrédulo. Y hasta hay una frase que dice, yo como Santo Tomás, hasta no ver, creer, ¿no? Pero no solo él, sino Felipe también dudó y le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, he estado mucho tiempo con ustedes y no te has dado cuenta. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ahí podemos asimilar claramente, ¿no? Que Jesús es la palabra, Jesús el Cristo es la palabra, Jesucristo es el pacto. Y cuando nosotros nos aferramos, ¿de qué manera nos vamos a aferrar? Conociendo la Escritura, conociendo la palabra. Por eso cada día que tú estás haciendo tu tarea del mensaje del Evangelio, viene una impartición de su palabra y te recuerda esas promesas que tú tienes. Por ejemplo, hemos aprendido el segundo pacto, Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastará la cabeza a Satanás. Entonces, teniendo esa verdad, tú puedes cada día disfrutar. Eso es disfrutar. Quiero llevarles a otro pasaje que está en Deuteronomio. Perdón, estamos leyendo, vamos a continuar, ya terminamos Mateo 4 y seguimos con el otro pasaje. Dice entonces, él dijo, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después, ahí yo puedo darme cuenta, al estar estudiando la palabra, él fue tentado como un profeta, porque si tú ves en la antigüedad, los que de alguna manera hacían la multiplicación de panes, de comida, eran los profetas. Asimismo como Elías, por ejemplo, ¿no? Con la viuda y sucesivamente, pero fue tentado como profeta. Siguiente, dice, después el diablo lo llevó, estamos en el versículo 5 del capítulo 4 de Mateo, 5, después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Mucho ojo ahí. El enemigo, el diablo también conoce las escrituras, muchas veces mejor que nosotros, ¿no? Pero el asunto de esto, cuando nosotros nos aferramos al pacto, que es la palabra, tenemos un claro entendimiento de cuál es la dirección que Dios quiere que sigamos. ¿Recuerdan el significado de pecado? Es errar al blanco. Todo lo que no está direccionado con Cristo
es pecado. No solamente es tener un conocimiento de la palabra, es mucho más que eso. Que Cristo sea el centro siempre. Eso es estar en el pacto. No es solamente conocer o almacenar un conocimiento más, no. Porque podemos llenarnos de la mente de mucho conocimiento, pero parte de ese conocimiento, si no fluye en tu corazón, no puede venir una transformación. Me recuerdo mucho que una vez un pastor fue a orar por uno que estaba mal, como endemoniado, y le empezó a citar el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y el que estaba mal, el endemoniado, dijo, y en lugares delicados me hará descansar, y le dijo todo el Salmo. Entonces, y aquí lo mismo, el diablo le estaba diciendo a Jesús, mira, la Biblia dice esto, pero Jesús tenía bien claro, porque le contesta de esta manera, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima y ahí es tentado como, en el templo, ¿quién está? Los sacerdotes, tentado como sacerdote. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que en ellos hay. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Y le dijo, vete de aquí, Satanás, dijo Jesús, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él, tentado como rey. Entonces, ¿por qué Jesús sí salió victorioso de estas tentaciones? Porque él es el pacto, porque ahí él se aferró a esa palabra. Por eso el consejo de esta tarde, amados pastores, aférrate al pacto, aferrémonos a la palabra que es Cristo. No necesitamos algo más. Quizá muchos puedan enseñar Cristo y algo más. Nosotros, nuestra esencia, la esencia del mensaje es Cristo. Y mira cómo, ahora sí te quiero llevar a Levítico, busca Levítico 17, perdón, Deuteronomio 17, 19, por favor. Deuteronomio 17, 19. Sí, me gustaría que alguien pudiera leer de ustedes, por favor. 17, 19. Y lo tendrá consigo y leerán en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Por supuesto, ahí habla un consejo para los reyes, pero la Biblia dice que nos ha hecho reyes sacerdotes a través de Cristo. Entonces es un consejo para nosotros también. ¿Cuándo es que tú tienes que echar un vistazo a lo que Dios a través de su palabra nos está hablando cada día y en estos tiempos? Para ser entendidos en estos tiempos tenemos que ir a la palabra. No hay más, o sea, no hay de otra. Tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra. Y yo sé que no es fácil, amados. Yo quiero confesarles, para mí no es fácil. Yo sé que para ti tampoco. Entonces, de repente, quizá nos levantamos, tenemos ocupaciones, hacemos quizá otras cosas. Pero si nosotros hemos entendido que la palabra es Cristo y hemos dicho que somos discípulos de Cristo, tenemos que conocer más de nuestro Maestro. Entonces, esa es la invitación. Si lo puedes leer otra vez, por favor, pastor. ¿Cómo dice Deuteronomio? Y póngale mucha atención, por favor. Deuteronomio 17, 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Así es. Mira, te lo leo en esta versión. Dice así: tendrá esa copia siempre consigo. O sea, no solamente los domingos que nos toca compartir con la congregación, o un día antes, ¿no? El sábado. Dice todos los días. ¿Puedes decir conmigo todos los días? Todos los días. Ahí donde está. Todos los días. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria, versículo 20, la lectura diaria. Diga conmigo, lectura diaria.
impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandamientos en lo más mínimo. Además, será una gran garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. ¿Te das cuenta? Tú no me puedes decir, ni yo te puedo decir a ti, yo leo mucho la Biblia, si soy un orgulloso. Porque la Biblia lo que nos va, la palabra es lo que nos reviste de Cristo. ¿Cómo era Jesucristo humilde? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto lo que está diciendo que si leemos todos los días y nos eso es aferrarse al pacto todos los días. ¿Qué es lo que, por ejemplo, lo que me ha quedado mucho, ¿no? En los entrenamientos usted ha escuchado al pastor Lee decir que si alguien viene y le pide oración, ore por mí, pastor, por favor. ¿Qué es lo que él, cómo contesta él? Tus notas, tráeme tus notas, lo que has escrito en las clases de los entrenamientos. Y pareciera que, qué mala onda, que no va a orar por mí, que no está en contra de que uno ore por alguien. No, no, no. Precisamente nos desafía a escribir y a repasar lo que escribimos. Y lo que escribimos es la palabra, los versículos que nos imparten en esas clases. Pero no solo escribir y dejar ahí ese cuaderno de apuntes y otro cuaderno y el que sigue, no, sino que repasar. Y algo que también queda en mi corazón, que cada vez que tú y yo repasamos esas notas, estás teniendo comunión, estás disfrutando, Emanuel. Dios te está visitando y es mejor, él dice, ¿no? Pastor Lee dice, es mejor que te visite Dios a que te visite el pastor. Entonces, amados, somos pastores, enseñamos y también yo sé lo que estoy diciendo desde mi corazón. No es fácil, no es fácil. Por eso Josué 1, 8 y 9 dice, no, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Y cómo dice acerca de la palabra? Vamos ahí, Josué 1, 8, por favor, si alguien le da lectura. Ahí está. Es aferrarse al pacto. Es estar dentro de su palabra. Si alguien lo tiene, le da lectura. Yo aquí ya lo tengo, pero me gustaría que alguien lo lea, por favor. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, pastor Germán. Ahí está, esa es la verdad, esa es la palabra. Cuando tú y yo leemos y meditamos en esta palabra, y estamos dentro del pacto, esto toca nuestro corazón, mueve hay una transformación. Salimos al campo, compartimos el evangelio y se libera la economía de la luz. Porque a veces esperamos, Señor, ayúdame, bendíceme, y si yo tuviera esto, tuviera una camioneta 4x4, iría por todas las montañas y predicaría la palabra. Si no lo hemos hecho, es tiempo de hacerlo. Y te vas a dar cuenta cómo Dios mismo empieza a liberar la economía. Porque el ir al campo desata la economía y la bendición. Porque el Señor dijo, ¿no? Vayan y prediquen, hagan discípulos. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces el estar dentro del pacto, que es la palabra, es amar la palabra. Tú no puedes decir, yo no puedo decir, soy un discípulo de Cristo, soy bonito, soy discípulo de Cristo, si no amo la palabra, si no estoy dentro de este pacto, dentro de la palabra que es Cristo. Vamos a Isaías 54, por favor. Isaías 54. Si alguien lo tiene, me ayuda por favor con la lectura. Isaías 54, dice así. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, y despertará mañana tras mañana
despertará mi oído para que oiga como los sabios. Así es. Si alguien tuviera en Nueva Versión Internacional, NBI, esta lectura, Isaías. Gracias, pastor. ¿Qué? Dale esto ahí. ¿Por qué no se pasa ahí? Alguien puede Estas son mías, toma. Toma. esta lectura en NBI, por favor. Bueno, no seas chita. Ah, pero tú llegas toda chita. Ven acá. Ven acá. Abilio, hijo, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. ¿Alguien tiene esta misma lectura que acaba de leer el pastor en la Nueva Versión Internacional? Para escuchar Abilio, cómo hijo, dice y ahí. José Díaz, los dos tienen los micrófonos abiertos. Gracias, pastor. Entonces, si alguien puede leer en Nueva Versión Internacional, Isaías 54, por Aquí favor. lo tengo. Dice el Gracias. Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Nuevamente, por favor, pastor, gracias. El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Wow. Como los discípulos, ya conmigo, como los discípulos. Como los discípulos. Como los discípulos. Yo no puedo decir, como lo dije hace rato, ¿no? Hablo personalmente, yo no puedo decir soy discípulo de Cristo. Como los discípulos. Si estoy fuera de la palabra. Necesitamos aferrarnos, adentrarnos, profundizar en la palabra, no solamente lo que nos enseñan acá, ¿no? Sino que investigar. Los de Berea, dice, eran nobles que no solamente recibían todo lo que les enseñaban, sino que ellos mismos investigaban para saber si eso era verdad. Vaya conmigo a Lucas 24. Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Y aquí hay una historia donde recordemos que hay un versículo muy central, ¿no? El propósito del libro, Juan 20, 30, 31. Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, pero dice, no todas están escritas en este libro, pero las que se escribieron son para que creamos que Él es el Cristo. Y en esta historia, mira cómo dice, versículo 13 del capítulo 24 de Lucas. Dice así, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que le reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Nota muy bien cómo estaban, cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos. ¿Te das cuenta que solo lo que habían observado son los milagros que Jesús hizo? Pero había una razón importante de por qué él estaba haciendo esas señales milagrosas, para que creyeran que él era el Cristo. Pero no habían creído, solo habían recibido esos milagros. Y entonces, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en esos últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo.
Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza que fuera el Mesías. ¿Se da cuenta? No habían creído que era el Mesías, porque ellos están aquí hablando de su corazón. Dicen, nosotros esperábamos que él fuera el Mesías. Como que ya me había emocionado. Dije, este es el Mesías, pero no lo creyeron, porque aquí está claramente. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había de venir para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron. ¿Dónde? En las escrituras. ¿Te das cuenta que a medida que nosotros no leemos la palabra, nos cuesta más trabajo creer? Porque es bien fácil decir lo que alguien dijo. Ah, es que dijo fulano de tal esto. Pero mira si realmente está en la palabra. ¿Por qué no dejas que personalmente Dios hable a tu corazón a través de la palabra? Lo que leímos en Isaías 50 dice, mañana tras mañana despertará mi oído y dice, y me dará una lengua de sabios para animar al cansado. Pero tal parece que a veces lo que esperamos es que nos anime, ¿no? Una palabra para el siervo, ora por mí, anímame. Tú estás para animar a otros. Dios te quiere levantar como ese discípulo y darte una lengua entendida, de sabios para animar a otros. Pero ¿cómo va a suceder esto? Ahí dice, mañana tras mañana despertará mi oído para escuchar como los discípulos. Yo sé que somos pastores y estamos hablando en confianza. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes sí, cada mañana, pero quizá a otros nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho trabajo. Quizás solo cuando vamos a un entrenamiento, ahí nos aventamos 3 días, ¿no? Escudriñando, estudiando. Y si nos toca dar un mensaje, lo hacemos. Pero debe convertirse en un estilo de vida, de profundizar, de permanecer en la palabra. Entonces dice, ¿qué necios son? Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de quién, de él mismo. ¿Te das cuenta? En tu versión, en la versión que comúnmente leemos, que es Reina Valera 1960, dice, y les abrió las escrituras, o abriéndole las escrituras, les empezó a enseñar lo que de él se decía, empezando de Moisés y por los profetas. De Moisés, ¿de quién habló? De Jesús el Cristo. Los profetas, ¿qué profetizaron? ¿De quién? De Jesús el Cristo. De hecho, la esencia de la profecía es el testimonio de Jesús. A veces solo esperamos, no leemos y solo lo que esperamos es que alguien nos dé una palabra. Habla que tu siervo oye. Así dice el Señor. Te envío esta palabra. Dios te va a bendecir. Vas a ir a las naciones. Pero si la palabra dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra está ahí y es para todos. No es para unos cuantos, es para todo aquel que en él cree. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo tiene la victoria asegurada. Entonces, cuando nosotros hemos entendido esta parte, disfrutamos eso, disfrutamos leer la palabra. Y sigo leyendo, dice, para entonces, versículo 28, para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron,
quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan, lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Amado, cuando tú y yo nos adentramos, nos aferramos al pacto, la palabra es Cristo, nuestro corazón empieza a arder para cumplir ese mandato, su intención y ser ejemplo. Lo necesitamos. Y dice, entonces dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras? Cuando nos explicaba las escrituras. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es lo que, la misma palabra, lo que va a provocar a nuestros corazones, precisamente es que los discípulos se levanten. Y yo creo que tú eres un discípulo, por eso estás acá, ¿no? Pero entonces, esto es, amados, cuando nosotros creemos, no solo aprenderlo, ¿no? Porque, como decíamos hace unos momentos, Jesús no solo vino con una intención de sanar a los enfermos, eso fue parte, eso estaba dentro del paquete, pero lo que Él vino a hacer es llevarnos de vuelta al Padre, como rey, como profeta y sacerdote. Y tú lo sabes, hemos orado esta oración, que como un profeta abrió un camino para encontrarnos con Dios, y como un rey nos libró de la mano de Satanás, que nos esclavizó y nos engañó. Y como verdadero sacerdote perdonó nuestros pecados. Lo sabemos, lo oramos, pero el aferrarnos al pacto es permanecer en su palabra. Cristo es la palabra. Lo leímos en Juan 1:1, Juan 1:14. Y Él es la esencia de la profecía. No solo esto va a venir por impresión o porque alguien te diga algo, no, tenemos que constatar, tenemos que ir a la palabra. ¿Qué es lo que dicen los escritos? Aquí estos hombres que caminaban en Maús, convencidos estuvieron de que Jesús mismo les explicara de qué, de las escrituras, cuando les habló lo que de Él se decía. En uno de los problemas de los estados del no creyente es el número 5, donde dice que los problemas del más allá o después de la muerte, la ignorancia de lo espiritual. Meditando en esto, siempre alguna vez estado dando la clase, yo pregunté, ¿por qué el rico no se salvó? Y alguien dijo, porque era avaro y porque no extendía la mano al pobre. Entonces yo les dije, ¿y si nosotros ayudamos a los pobres nos vamos a salvar? Y dijo, no. Entonces, y ahí está bien claro, parece que es en el versículo 29-30, habla de que cuando el rico levanta su mirada y pide a Abraham, Padre Abraham, por favor envía mensajeros que le hablen a mi familia. ¿Y qué le dijo Abraham? Allá tienen a Moisés y a los profetas, que lean los escritos de ellos. Porque si no creen, porque ¿de qué habla Moisés y de los profetas? Lo acabamos de leer, que Jesús es el Cristo. Entonces, de esa manera nos vamos dando cuenta cuál es el mensaje. Es el Evangelio. Y yo quiero llevarte ahora a Apocalipsis, por favor, vamos a Apocalipsis. Y aquí es donde, cuando vamos leyendo, nos vamos dando cuenta y vamos descubriendo cada vez perlas, yo les llamo así, ¿no? Como perlas, que uno va disfrutando. 19:10. No sé en Colombia, no sé en otros países, pero un tiempo en México sí sucedió mucho que necesitaban como escuchar una palabra de alguien. Y ese alguien decía, así dice el Señor, y cuando escuchamos esa parte de así dice el Señor, nos ponemos así como en automático a recibir lo que dice, ¿no? Pero ¿realmente es lo que Dios quiere hablarte? ¿O solamente quieres escuchar lo que tú realmente quieres escuchar? Eso es diferente. Muchos por impresiones, ¿no? Y algunos exageraron en esas cosas. Por ejemplo, algunos decían, no, pues si mi fleco se va para el lado derecho, es que es un sí de parte de Dios. Si se me va para el lado izquierdo, es un no.
Y los que están pelones, Sí. está difícil, ¿no? Entonces, ¿Perdón? amado, mira, vamos a ver lo que dice acá. Tengo una palabra para ti en esta tarde. Mira la palabra, ¿cómo dice? Apocalipsis 19, versículo 10. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú. Los hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de quién. De Jesús. En otras palabras, Sí, creo que es Balaam. la palabra, la esencia de la profecía Creo que es es Balaam que está la esencia entonces es sí es él. Está Hermano John, tiene el micrófono encendido. Esperamos ahí a la hermana que está dando testimonio. No. Gracias. Que apague su micrófono, por favor. Gracias, qué amable. Nuevamente. Si alguien lo tiene ahí y lo lee, yo tengo la nueva traducción viviente. 19 Gloria días a de Dios. Apocalipsis. Adelante, Dice la- pastor. Dice la palabra, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Wow. Amén. La esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. De Jesús. El mundo crea quién es Jesús. Y la palabra es Jesús es el Cristo. Diga conmigo, Jesús es el Cristo. Esa es la esencia. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Esa es la Jesús esencia. es el Cristo. No hay más. No hay otro evangelio. No hay nada más. Pablo lo dice, lo escribe en Gálatas, ¿no? La carta que le escribe a Galacia. Dice, no es que haya otro evangelio, pero si aún un ángel viniera y dijera, aquí hay otro evangelio, no, tal sea, maldito, anatema. Solo hay un mensaje, solo hay un evangelio. El evangelio es, Dios vino a buscar al ser humano a través de ¿quién? De Cristo. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Jesús el Cristo, el testimonio de Jesucristo es la esencia de la profecía. Entonces, no te dejes engañar, manipular. Vea la palabra, aférrate al pacto. Permanece dentro del pacto. El pacto es la palabra, es Cristo. Y nota muy bien que hace 8 días algo que se me quedó muy grabado, lo que el pastor Lee estaba compartiendo, que Dios nuevamente vuelve al original, porque es un Dios que no cambia. Y cuando se restaura lo original, nuevamente el pacto es Cristo, y dentro de Cristo está imagen de Dios, 2 Corintios 4:4, Colosenses 1:15, bendición, o bueno, comunión y bendición. Bueno, amados, oremos. Señor, gracias. Queremos estar siempre dentro de tu pacto, tu palabra, Señor. Porque podemos decir que somos tus discípulos, pero si no leemos y en algún momento menospreciamos tus escritos, eso no tiene coherencia, eso no funciona así. Perdónanos porque a veces hemos menospreciado tu palabra y queremos permanecer, Señor, en tu pacto, cumpliendo el propósito que tienes para cada uno de mis hermanos, los pastores que hoy están aquí conectados. Bendice yo sé que ya bendijiste este tiempo por tu palabra, respectivamente con sus familias también, Señor, porque es un tiempo que tú nos permites compartir para que tu gracia sea impartida sobre nuestros corazones. Disfrutamos tu gracia, disfrutamos, Emmanuel. Hemos creído que Jesús es nuestro Rey, profeta y sacerdote. Lo oramos en el nombre de Jesús, nuestro Cristo. Amén. Amado, eso quiero dejar en tu corazón en esta tarde y es una bendición hacerlo. Bueno, no sé si, claro. Amén y amén. Vamos a hacer el foro con 3 personas.